¿Qué diapositiva es, padre? No, está bien. No es una diapositiva, es el texto sagrado. Hay que tener Pero bueno, Está hablando del versículo 10 del capítulo 6, padre. a ver, lee, por favor. Gritaban con voz potente: Señor santo y verdadero, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Entonces les dieron a cada uno una vestidura blanca y les dijeron que esperaran todavía un poco hasta que se completase el número de sus hermanos, que en el servicio de Cristo iban a ser asesinados como ellos. ¿Es eso? Eso, perfecto. Entonces, ya vimos los 5 primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, y el clamor de los mártires, ¿sí? En la historia no solo hay guerra, no solo hay injusticia, también en la historia está la oración, ¿no? Eso es parte de la historia. Nosotros ahora lo dejamos a eso y pasamos a... Ustedes tienen la diapositiva 27, ¿no? ¿La tienen? Simbolismo teriomorfo. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es teriomorfo? Morfar es comer, no. Morfo es forma. Y terio es animal. Entonces, en el Apocalipsis hay muchos simbolismos, los números, etcétera, pero también los animales son parte de este simbolismo. Por eso hemos visto todos los caballitos estos ahora. Y es interesante captar cuál es el sentido de estos caballitos. Fíjense, por un lado, los caballos son una fuerza superior a nosotros. Nunca le vamos a ganar una carrera a un caballo, nunca vamos a tener, es algo que está por encima. O sea, el que hayan aparecido estos jinetes, estos caballos, significa que son males, desgracias o situaciones que nosotros no controlamos. Están por encima de nosotros. Sin embargo, están debajo del control de Dios. Y esto es muy, muy importante en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿por qué se buscó caballos? Porque son fuerzas superiores a nosotros. Pero siempre en el libro del Apocalipsis todo está en manos de Dios, ¿sí? Bueno, entonces dejamos esto y vamos, sí, ahora a el sello, uno de los más importantes. Este texto es el que le dio mala fama al todo el libro del Apocalipsis. ¿Alguien que lo quiera leer, la diapositiva 28, por favor? Y seguí viendo, dice. Cuando abrió el sello, dice, y seguí viendo, cuando abrió el 6º sello, se produjo un violento terremoto. Estamos en Turquía y hay terremotos todos los días, ¿sí? Se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro. Una cosa muy, muy rara. Negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Hay estrellas más grandes que la tierra? ¿No? Y las estrellas del cielo, ¿el sol es una estrella? Sí, ¿no? ¿Es más grande que el planeta Tierra? Un poquito. Millones de veces más. No, sí hay estrellas más grandes que la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudido por un viento fuerte, ¿no?
¿Se acuerdan que un aerolito fue el que eliminó los dinosaurios? ¿Se acuerdan? 6.500 millones de años atrás, ¿no? No existía el viejo Abraham, nada de eso, 6.000 millones. Los números, miren, hay que escribirlos para valorarlo, ¿no? 6.000 millones, 6.500 millones de años para atrás. O sea, bueno, un aerolito, ¿se acuerdan que destruyó a los dinosaurios, no? Bueno, más o menos una cosa así, ¿no? Y el cielo fue retirado como un rollo que se enrolla. Claro, ¿se acuerdan que Dios es el que crea el cielo, le llama firmamento? ¿Por qué? Porque es algo firme. El cielo es algo que no se puede mover, es algo firme. Sin embargo, acá dice el Apocalipsis, lo enrolla como si fuera un rollo, un libro, ¿no? El cielo fue retirado como un libro que se enrolla. Claro, ¿qué pasa? En el mundo antiguo se estudiaba mucho las estrellas, ¿sí? Era algo entre mágico, religioso y científico. Eran las tres cosas a la vez. Pero se estudiaba muchísimo las estrellas. ¿Por qué? Porque podían vaticinar algo importante, ¿sí? Entonces, ahora fíjense, ahora no se puede leer las estrellas, no se puede leer el cielo, ¿sí? Hemos quedado... María Elena, creo que tienes prendido el micrófono, si te fijas. Entonces, fíjense, esto servía para leer y anticipar las políticas económicas, etcétera, ¿no? Decía, mira, dentro de 2 meses va a llover, etcétera. Bueno, y eso servía para la política y la economía. Muchas veces esas conclusiones eran secreto de Estado. Bueno, acá Dios les retira el cielo, que ya no pueden leer, como un libro que se enrolla. Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. El pan de azúcar, lo conocen, ¡pum!, salta de un lado para otro, ¿no? Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono, Cristo, el que está sentado en el trono, y de la cólera del Cordero, ¿no? Miren la expresión, la cólera del Cordero, es impresionante la expresión, ¿no? Porque ha llegado el gran día de su cólera, ¿y quién podrá sostenerse? Después de leer esta página, uno en vez de decir palabra de Dios, debe decir, uy, Dios mío, ¿no? Porque realmente, bueno. Perdón, sí, Manuel, puedo decir después de leer esta página, uno dice, ay, Dios mío. Yo diría, gracias a Dios que le viene el castigo a los tarados que están destruyendo el mundo. Está bien, bueno, ya vamos a ver. Vamos adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema para nosotros? Este texto se leyó como una descripción de cómo va a ser el fin del mundo. Entonces, mucha gente ha creído, muchos grupos religiosos han interpretado que aquí hay como cierta descripción, anticipo de cómo se irá acabando el mundo, ¿no es así? Entonces, y este texto es muy importante, pues ya vamos a ver, se repite algo similar en el capítulo 8, 9, 15 y 16. 8, 9, 15 y 16. O sea que cuando uno se pregunta, cuando uno dice que el libro de Apocalipsis da miedo leer, y tiene razón, o sea, yo me acuerdo cuando yo antes hacía muchos cursos de Biblia en las parroquias, dice yo, y la reunión sobre Apocalipsis en agosto era a las 19 horas de noche, frío, ¿no? Y la gente me decía, padre, ¿por qué no lo hacemos más tempranito? Porque hay que volverse solo por la calle después de haber leído el libro de Apocalipsis, ¿no? Bueno, humoradas. Leopoldo Marechal cuenta que leía a la noche el Apocalipsis y se decía a sí mismo, no leer de noche el Apocalipsis. Bueno, vamos a esto. Este es un texto que le dio la gran mala fama al libro del Apocalipsis, por eso vale detenerse un minuto.
Para comprender este texto hay que tener en cuenta, por supuesto, el contexto del Imperio Romano. A ver, si yo dijera, ¿cómo llamamos a Salta? ¿Qué calificativo le ponemos? Salta la linda. linda. Córdoba la La docta. Docta. Roma la Eterna. ciudad eterna. Bien, perfecto. ¿Qué dice Roma de sí mismo? ¿Qué dice Roma de sí mismo? Ustedes van a ver que el Apocalipsis es uno de los pocos libros que cuestiona a Roma. Pero ustedes lean los libros antiguos, los libros de historia, y Roma es la ciudad ejemplar. Los estudiosos todavía no saben cómo cayó el Imperio Romano, es inexplicable. Realmente fue una ciudad hecha para siempre. Es decir, busquen en los videos cómo era ¿cómo se llama? El Coliseo, esos lugares, se hicieron para siempre. O sea que ustedes piensen que estamos hablando de un imperio de 2000 años atrás y realmente se construyó para siempre. No se sabe por qué ha caído el Imperio Romano, ¿no? Entonces, el Apocalipsis va a tener una tesis, pero es lo único. En el mundo antiguo, Roma fue una diosa para todos. Si usted conoce algo de la historia y cultura, usted va a decir lo mismo. Roma fue la diosa del mundo antiguo, ¿no? La madre de civilización fue Irak, pero la diosa de las culturas fue Roma. Bueno, al menos para Oriente, digámoslo, ¿no? Seamos más modestos. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora, ¿cómo se autocomprende Roma? ¿Cómo la ciudad eterna? ¿En qué sentido? En este sentido, en donde nada cambia. Entonces, el concepto clave de Roma es la palabra cosmos. Cosmos significa orden. De ahí derive la palabra cosmética. Voy a hacer un chiste machista. ¿Qué es la cosmética? Es el intento de ordenar el rostro de una mujer, ¿no es así? Bueno, es un chiste. Pero el cosmos es orden. Ahora, entonces, ¿qué significa esto de orden? Que no hay cambio. Esto se llama, en la historia de la mitología, el mito del eterno retorno. O sea, todo vuelve a su lugar. Es el mito del eterno retorno. Entonces imaginemos en el día, amanecer, atardecer y anochecer, y otra vez amanecer, atardecer. En el año, verano, invierno, primavera, otoño, ¿sí? Juan Manuel, Sí. Juan Manuel, perdón. Yo voy a suavizar un poco la cosa. Cosmético, en vez de ordenar el rostro de la mujer, es para embellecer el rostro de la mujer, que ya es tan bello por naturaleza. Paremos la mano. Pero cosmos es orden. Bueno, pero está bien. También cosmos puede valer por belleza. Pero acá en realidad, en el sentido del Vos mirás el cosmos y es toda una belleza, por otro lado. Oye, mira para arriba de noche, con todas las estrellas y la luna. Sí. No puedo decir cómo lo puedo bajar. Sí, pero menos en el Apocalipsis 6. Entonces, ¿qué es de lo que estamos hablando? Y vamos a ver por qué el Apocalipsis 6. Entonces, fíjense, el cosmos es orden. Belleza también, por eso es que es cosmética. Bueno, el cosmos es orden. Entonces, ¿qué significa esto? Es el sucederse siempre lo mismo. Entonces, las plantas, los bichitos mueren y después de nuevo nacen de nuevo. O sea, en el hombre antiguo y en Roma, ese es el concepto de orden y ese es el concepto de lo eterno. Ahora, ¿qué pasa? El símbolo es un círculo. El círculo a la larga es cerrado. Entonces, en la palabra orden no hay alternativa. Entonces, si no hay alternativa, si todo es un repetirse de lo mismo, no existe el mañana, no existe el futuro, no existe la esperanza. Si no hay un día diverso, realmente diferente, no hay mañana, no hay futuro, no hay historia, no hay libertad, no hay esperanza. Por eso es que es una cárcel. A la larga, el mito del eterno retorno
es el mito de una cárcel, donde no hay salida, no hay esperanza. Entonces todo un sucederse lo mismo. Claro, ¿cómo interpretar Roma para sí? Y nosotros somos eternos. Nuestro plan económico es el único posible. No hay, es algo inalterable. A ver, amanecer, atardecer, es algo inalterable. Yo puedo hacer que a las 24 sea de día. No, hay un orden que es inalterable. Es imposible que a las 24 de la hora, a las 24 salga el sol, ¿no? Entonces, así como el orden cósmico es inalterable, miren, la expresión es muy importante, así como el orden cósmico es inalterable, la historia y la realidad es inalterable. Entonces es algo inalterable, algo que no se puede cambiar, ¿no? Entonces existe una teología de lo inalterable, que termina siendo la teología del status quo. O sea, el que está abajo no tiene derecho a soñar que el día de mañana pueden las cosas cambiar. ¿Está? Entonces, porque todo es inalterable. Vos has nacido para esto y siempre serás esto. Nada puede cambiar. Entonces, este es el discurso de Roma. Miren la otra diapositiva, desde que está en la 29. Ahí hay un texto de 2 de Pedro 3:4 que sirve para ver lo que decía Roma de sí mismo. Nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Ven? Nada ha cambiado desde el principio de la creación. Volvamos. Entonces, esta es la catequesis que hace Roma. Estos son los filósofos, los pensadores de Roma. Roma tiene una catequesis. Y entonces sus catequistas, esto es lo que le enseña a la gente. Nada puede cambiar. Entonces, ¿qué hace el autor del Apocalipsis? Como el argumento de Roma es cósmico, el contraargumento también va a ser cósmico. ¿Y cuál es el argumento? Todo cambia. Las estrellas cambian de lugar, el cielo cambia de lugar, los firmamentos, los montes saltan como bichitos, ¿ven? Al contrario, ¿qué ve el autor de Apocalipsis? Que el cosmos es la mejor parábola para ver que todo puede cambiar y que todo debe cambiar. Entonces, ese es el tema. Entonces, el tema es justificar cosmológicamente una palabra de esperanza. Hay futuro, hay mañana, y se puede pensar un mundo alternativo. Esto no es el único mundo posible. Estamos allí. Entonces es muy interesante. Siempre la clave de lectura del Apocalipsis, dijimos, es la esperanza, ¿no? Siempre la clave del Apocalipsis va a ser la esperanza. Acá el discurso es cósmico porque Roma hace un discurso cósmico. Entonces el autor aprovecha ese lenguaje y vuelve a plantear el tema de la esperanza, ¿sí? Entonces uno podría poner la famosa canción Cambia, todo cambia, ¿no? Esa sería la canción que uno podría poner a esto. Pero ven que lejos de anunciar el fin del mundo, la gente usa mal la expresión, dice, esto es un texto apocalíptico porque anuncia el fin del mundo. Nada que ver. El libro del Apocalipsis lo que quiere hacer es recrear la esperanza de gente humillada, ¿no? Bueno, entonces dejamos allí este contexto clave y ya aquí adelante la respuesta fundamental a los capítulos 8, 9, 15 y 16. Yo ya podría decir, esos capítulos no los vemos porque ya está prácticamente, acá está el caracudo de la solución, aunque cada capítulo tiene su propia problemática, ¿no? Pero acá está la cuestión. Entonces, cuando se habla de los cataclismos de la Biblia, del Apocalipsis, se habla de este texto, bueno, y hay que ayudar a que la gente le encuentre el sentido, ¿no? Dejamos el capítulo 6 y vamos a otro famoso capítulo, que es el capítulo 7. Está en la diapositiva 30, quien quiera leer, adelante. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 puntos cardinales. Hilda, Hilda, voy a interrumpir un segundo.
esta expresión, después de esto, va a salir muchas veces en el libro de Apocalipsis. No debemos leerlo siempre como una expresión temporal. Después de, qué sé yo, no se me ocurre, tal cosa, sucedió otra. No en el sentido temporal, porque a veces lo que se narra es simultáneo. En el Apocalipsis esa expresión para nosotros es tramposa. Después de esto, y uno cree que me va contando una historia, ¿sí? En el año 10, el año 20, el año 30, después de esto, no es eso. Esto es una expresión que va a salir muchas veces y no siempre, más diría, casi nunca hay que entenderla como en un sentido histórico, ¿no? Entonces, retomamos, Hilda, por favor. Gracias. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 puntos cardinales y sujetaban a los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. 2. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. 3. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Perfecto. Hilda, un detalle. Los numeritos esos no se pronuncian, ¿sí? Bien, gracias. Nos sirve como orientación para decir, vean esto, pero no se leen. Bueno, pero a ver, vamos acá. Acá viene una gran paliza mundial, que es de los 4 puntos cardinales sobre la tierra. Ya se viene la paliza, entonces hay un ángel que dice, paren, no dañen a la tierra, al mar y a los árboles, se ven todo, ¿no? Hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces, se viene una paliza mundial, diríamos, de los 4 puntos cardinales, pero dice, paren, antes de eso, marquemos con el sello a los servidores de Dios. ¿Por qué hay que marcar? ¿De dónde está inspirado? Cuando el autor de Apocalipsis lee esto, ¿qué es lo que tiene él? En su biblioteca, ¿qué libro fue a buscar? El libro de Génesis, Caín. Otro. Éxodo 12. Bien, el Éxodo. Cuando marcaron los dinteles. Claro, cuando viene el ángel exterminador a matar a todos los egipcios y a los niños egipcios, ¿se acuerdan? Un ángel le dijo, marquen los dinteles, ¿sí? Entonces, para zafar. Entonces, el autor del Apocalipsis, hay algo que yo no dije, creo. Miren, hemos dicho que el 71% de la cita del Apocalipsis es el Antiguo Testamento, lo hemos dicho. Pero creo que no lo dije nunca. Ahora, el libro más citado del Apocalipsis es el Éxodo, no es Daniel. Uno diría Daniel, porque Daniel es apocalíptico, no. El libro más citado del Apocalipsis es el libro del Éxodo. En una sola palabra, no en dos. ¿Cuál es el tema del libro del Éxodo? En una sola palabra. La liberación. Perfecto. Luego, si el libro más citado del Apocalipsis es el libro del Éxodo, es muy probable que un tema central del Apocalipsis sea la liberación. En este caso, de Roma, no de Egipto, ¿no? Bueno, pero por eso la referencia es el Éxodo, ¿no? Alguien que quiera seguir con la lectura, diapositiva 31. Entonces ahora van a marcar, ¿sí? Oí entonces el número de los que habían sido marcados. 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Manasés,
12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Isaacar, 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de la tribu de Benjamín. ¿Sigo? Les pongo un segundito. Tenemos, recuerden que Jacob, el padre de Israel, tuvo 12 hijos, de ahí vienen las famosas 12 tribus de Israel. Entonces acá dice, vamos a marcar para que se salven a 12.000 de cada una de las tribus, ¿sí? Bien. Entonces, primero una palabra ahí y ya continuamos. Miren, ¿qué es 12.000? ¿Por qué qué significa esto? Esto significa los 144.000. Dice, ¿cuántos se van a salvar? 144.000. Fíjense que hay un grupo religioso, no tengo que mencionar, pero lo hago con respeto, pero los testigos de Jehová se hicieron famosos por la interpretación de este texto. Solían decir que solo se van a salvar 144.000. Hago una advertencia. Los testigos de Jehová suelen cambiar con bastante asiduidad sus propias doctrinas, pero hasta hace muy poquito, hasta muy poquito, me consta que ellos hacían esta interpretación de la Biblia, que se iban a salvar. No. Esto todavía no lo han cambiado. Son 144.000 los que se van a salvar. Entonces, claro, uno se da cuenta, lo primero que hay que hacer es usar la razón, ¿no? Si se van a salvar solo 144.000 personas, ustedes se imaginan que un puñadito. Si hoy somos algo así como 77.000 millones de personas, somos más de los 77.000 millones de personas, si vos haces la cuenta, regla del 3 simple, vos te das cuenta que se salva el 0,001%, que es un papelón. Si Jesús solo salvó 0,001%, Sabino Oral salvó más gente que Jesús. Bueno, pero el 12, padre, no tiene ese significado de totalidad. Ah, pero eso ya es una interpretación que usted está haciendo desde el método histórico crítico. Pero para un testigo de Jehová que hace una lectura fundamentalista de la Biblia, no, son 144.000. ¿Está? Una interpretación literal. Exactamente, por eso me estoy refiriendo a ellos, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo digo es, uno tiene que ver el absurdo. Lo primero que hay que notar es el absurdo de la afirmación. Pero, Juan Manuel, los 144.000 creo que, perdón, empecemos porque es simbólico. Si nosotros queremos agregarle o explicarle algo más profundamente es otra cosa, pero empecemos que es simbólico. Bien, por eso, pero a ver, le acaba de decir lo mismo a María Elizabeth. Eso es lo que nosotros enseñamos. Yo estoy diciendo que los testigos de Jehová todavía enseñan. Estaba hablando de testigos de Jehová, no de nosotros. ¿Está? Sí, está bien. Lo que dijo María Elizabeth está perfecto. A ver, pero le estoy aclarando, estoy diciendo esto. Yo no me estaba refiriendo a lo que nosotros interpretamos el texto. Me estaba refiriendo a lo que enseñan los testigos de Jehová. Sí. Pero los testigos de Jehová dicen que se van a salvar 144.000 personas. ¿Y cuál es el argumento? Que el texto sagrado dice 144.000 personas. Eso nosotros sabemos que se llama fundamentalismo. Nosotros, los que estamos haciendo este curso, yo no sé si el catequista de su parroquia cómo entiende eso, ¿no? Pero sobre todo sé que los testigos de Jehová, sobre esto, lo leen literalmente, como muchos catequistas de nuestras parroquias. Sí, pero para que estoy haciendo un razonamiento. Entonces, ellos piensan que es literal. Entonces, yo lo primero que les digo es que cuando uno escucha esas interpretaciones, lo que hay que hacer es razonar y decirle, a ver, si solo se van a salvar 144.000 personas, vuelvo al chiste.
Sabino Oral salvó más gente que Jesús. O sea, es un disparate. Jesús un mamarracho. Entonces, una vez que llego a esa conclusión, ahora yo paso ahora y puedo decir, ahora te voy a decir cuál es nuestra interpretación. Y ahora es distinto. Pero vos ya estás en la Iglesia Católica, ya estás en el método histórico crítico, y entonces decimos, bueno, hay números simbólicos y números cuantitativos. Este es uno de los números simbólicos. Pero para eso hay que tener la gracia de Dios, estar en la Iglesia Católica y haber recibido formación bíblica. Eso no se agarra así nomás. Entonces, hay números simbólicos, bien. Entonces, ¿qué es el número simbólico? Miren, los números cuantitativos representan cantidades. El número simbólico es el vehículo de ideas, no de cantidades. El 144.000 no es una cantidad, esa es la lectura fundamentalista. El 144.000 es una idea. Bueno, ¿qué idea? ¿Cómo se construye esa idea? Bueno, ahora sí. El 12 en la Biblia es totalidad, es otra de las formas de decir totalidad, porque todas eran, decir 12 tribus de Israel es decir todo Israel. Cuando Jesús llama a 12 apóstoles, ¿por qué? Porque quiere hacer un nuevo Israel, por eso llama simbólicamente 12, ¿sí? Pero es un símbolo, si eran, capaz que eran más, ¿no? ¿Sí? Por ahí Lucas dice que eran como 70, 72, o sea que probablemente eran más, pero a los evangelios les interesa el simbolismo de 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un nuevo Israel. Entonces, bueno, el 12 es totalidad. 12 por 12 significa todos por todos, y por 1000, voy a decir un barbarismo, sería todísimos, no existe la expresión. Porque el 1000 es el último número romano, ¿se acuerdan? Entonces, es atribuirle a Dios. O sea, el 1000 también es un símbolo, ¿no? No hay que entenderlo cuantitativamente. Entonces, es todos por todísimo. Una cosa increíble, que es un número que no existe, ¿está? Entonces, no es un número, no es una cantidad, es una idea, es un símbolo. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios es salvar a todos. No significa que se van a salvar todos, porque eso depende de la libertad humana. Por eso soy claro. ¿Acá qué significa? La voluntad de Dios es que se salven todos. Después estará en nosotros de aceptar esa invitación o no. Pero la voluntad de Dios es esa, es salvarnos a todos, ¿sí? Bueno, aclarado este numerito que es famoso, quiero que hagamos un salto antes de continuar. Vamos a la diapositiva 36, no. Vamos a la diapositiva 36, y el que tenga abierto el libro del Apocalipsis, por favor, no lo transcribí este texto, busque el capítulo 18, 11 al 13. Recordemos que Roma es una sociedad esclavista. En tiempos del Imperio Romano se sabe que había más esclavos que hombres libres. Se sabe que era un secreto de Estado, porque tenían miedo que si los esclavos se dieran cuenta que eran más, que se los comieran. Entonces era un secreto de Estado decir cuántos esclavos había, ¿no? Bueno, pero Roma es una sociedad esclavista. ¿Qué quiere decir sociedad esclavista? Está admitida la esclavitud, una cosa natural, ¿sí? Bueno, el autor del Apocalipsis hace la fantasía de que cae el Imperio Romano. No es cierto, eso faltan 200 años más todavía. Pero hay una fantasía, ¿sí? Porque las fantasías suelen ser subversivas, y entonces hace una fantasía que cae el Imperio Romano. Y eso lo narra, lo cuenta en el capítulo 18. Pero del versículo 11 al 12 va a mostrar que los mercaderes, el mercado, los comerciantes, lloran porque han perdido sus productos. Como cae Roma, cae el mercado. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo, padre. El capítulo 18, 11 al 13, adelante. Los comerciantes del mundo llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra su mercancía. Oro y plata
piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, maderas aromáticas, objetos de marfil, instrumentos de maderas preciosas, de bronce, hierro y mármol. ¿Sigo? Sí. Van notando cómo va en orden descendente la calidad de los objetos, ¿no? Adelante. Canela y especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, vacas y ovejas, caballos, carros, esclavas y esclavos. La ganancia que hay... Está bien. ¿Estamos en la cuestión? ¿Qué Biblia es esa? La Biblia de nuestro pueblo, la de Shock. Bien, es una versión latinoamericana, porque Sí. esclavas y esclavos, y en la Biblia no sale eso, ¿no? Pero bueno, está bien, no importa. Pero vamos a esto. En las otras Biblias dice mercancía humana. Claro. Claro. Bueno, pero vamos a De esto. todos modos lo pone al final. Claro. ¿Cuál es la mercancía más barata? Las personas, ¿no? Los esclavos. Sube el dólar, baja la gente, ¿no? Bueno, entonces volvemos. Es una sociedad esclavista, esto me interesa. Ahora vamos a la diapositiva 40. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Jacob. Los 12 hijos, ¿sí? En la diapositiva 40 les transcribí lo que aparece en el registro. Cuando el viejo Jacob lo fue a anotar al registro, ahí aparecen cuáles son los verdaderos hijos. Lo tienen en Génesis 35, 23, 26. El registro en chiste, ¿no? Fíjense, ¿quiénes son los hijos? De Lía, ¿se acuerdan que Jacob se casó con 2? Raquel era la linda, Lía era la simpática, ¿se acuerda? Así lo dice la Biblia, brutalmente, así. Y no es un texto machista de ahora, no, es viejísimo. Entonces, en realidad Jacob se quería casar con Raquel, pero el papá no quería que le quedara qué sé yo, en la casa la Lía, y dijo, para casarte con Raquel primero te tienes que casar con Lía, y después te vas a... Bueno, entonces primero se tiene que casar con Lía, y después se puede casar con Raquel. Entonces Jacob, cosa que se podía en aquel mundo, hoy no, entonces Jacob tiene 2 esposas. De Lía fueron Rubén, el primogénito. Esto es importante. En la Biblia el primogénito es el tipo más importante. Vos podés ser 100 hijos, pero el primogénito se distingue. ¿Por qué? Fíjense, el único que hereda es el primogénito, no heredan todos. El único que hereda es el primogénito. Se convierte en el jefe de la tribu, se convierte en el sacerdote de la tribu. O sea que no era un detalle. Entonces, de Lía fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Raquel fueron José y Benjamín. De Bilhá, la esclava de Raquel, guarda que ninguna de estas leyes está vigente, ¿no? Así es, hecho era antes. También con la esclava, si había alguna dificultad, pues se podía, ¿no? De Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. De Silpa, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Así se configuran las 12 tribus. Entonces ahora vamos a la diapositiva 41. Entonces ahí les puse en paralelo el texto del Génesis y el texto, ¿cómo que se llama? De Apocalipsis. Entonces miren, el texto del Génesis es el que acabamos de leer. Ahora miren lo que hizo el autor del Apocalipsis, lo cambia. Entonces no pone en primer lugar a Rubén, pone a Judá. ¿Por qué? Porque Jesús es de la familia de Judá, ¿está claro? Segundo pone a Rubén, ¿por qué? Porque correspondía, era lo obvio. Después pone Gad y Aser. ¿Qué son esos? Son los hijos de la esclava. ¿Ven cómo invirtió el orden arriba a los de abajo? Ciertamente que Dios querría que se salven todos, pero siempre en primer lugar los pobres. Eso es lo evangélico. Que se salven todos, todas las religiones dicen lo mismo. Ustedes miren todas las religiones que quieran, son todas iguales, no cambian nada. Ahora, primero los pobres van a notar que eso es originalidad cristiana. Entonces,
Ven, ahora me interesa esto, a la hora de hablar de fundamentalismo y todo esto. Yo decía que el autor de Apocalipsis, el 71% son citas textuales del Antiguo Testamento. Ahora corregimos, no eran tan textuales. Entonces son citas hermenéuticas, no fundamentalistas, no literalistas. Cuando citan, muchas veces cambia. ¿Ven? Acá ahora nos damos cuenta que en realidad el tipo conoce el texto sagrado y lo retoca. Entonces es una relectura del Antiguo Testamento. No son citas literales, no es fotocopia que cortó, pegó y puso. No. Es una interpretación que está haciendo, ¿sí? Perdón, padre, sería una recreación del... Una recreación, para dar su mensaje. Exacto, una recreación, una relectura, una reescritura, ¿sí? Eso se llama, es una lectura hermenéutica que hace el texto, ¿no? No es meramente repetir el Antiguo. Entonces, esto hay que estar advertido. Cuando se cita el Antiguo Testamento, podemos encontrarse con sorpresas como este. No digo que todas sean así, pero podemos encontrarnos con muchas sorpresas. Entonces hay que ir a chequear el texto, a ver qué decía, y capaz que nos encontramos con alguna sorpresa. Bien, entonces 144.000 significa se van a salvar de todo, pero siempre en primer lugar los esclavos, los pobres. Volvamos a donde dejamos, que estábamos ahora en la diapositiva 33. Ya hemos leído el listado de los 144.000 diapositiva 32. Y miren acá un detalle. Después de esto, ven, Hilda, bueno, yo le decía que después de esto no era una frase temporal, porque acá es simultánea. Entonces, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Entonces, miren, la suma era así: 12 por 12 por 1000. Además, ahora hay que decir, además sumemos que hay una muchedumbre imposible de contar. O sea que no es solo 12 por 12 por 1000. No es solo todo eso, todísimo. Además, hay una muchedumbre imposible de contar. Ven que es inimaginable el número. Juan Manuel, en ese sentido de la muchedumbre imposible de contar, hay que recordar también la promesa hecha a Abraham, ¿no? Bien. En ti serán bendecidos todas las etnias, todas las naciones, todos los pueblos, ¿sí? Ahí dice etnias, naciones, pueblos. Ahora miren acá qué interesante. Una muchedumbre imposible de contar. Ahora observen. De todas naciones, familias, pueblos y lenguas, ¿ven? La diversidad. No es que se van a salvar solo los israelitas, ¿no? Sino que son de todas naciones, familias, pueblos. Entonces, fíjense, es todos, por todísimo, y además una muchedumbre imposible de contar. Y el detalle es esto, de las diversas naciones, ¿no? O sea que, bueno, ahora, ¿qué pasa? La página anterior sucedía en la tierra. En la tierra se está desarrollando una persecución terrible. No estamos abandonados, Dios nos ha marcado para los que nos vamos a salvar. Pero cuando escribe el autor de Apocalipsis está sucediendo esto. Los están persiguiendo. Ellos tienen confianza de que sí, nos están persiguiendo, pero Dios nos está protegiendo. Pero ahora pasamos al cielo. Esta escena, después de esto, sucede en el cielo. Estaban de pie ante el trono estaba en el cielo. Entonces, miren, esto es muy importante. En el libro de Apocalipsis hay una técnica que yo inventé un nombre de los 2 televisores. ¿Vieron cuando se hace la entrega de los Oscars? Que arriba te ponen un televisor donde aparece la escena, en donde sale el actor que va a ganar, y abajo te sale la foto real, ¿no? Bueno, en el libro Apocalipsis esta técnica la usa 3 veces.
acá en el 7, en el 12 y en el 20. O sea, en el 7, ¿qué me decía? En la tierra nos están dando una paliza. Pero ahora continúo leyendo y dice, en el cielo ganamos. Esta técnica de las dos televisores, la expresión vulgar que yo uso, tiene un nombre técnico. Esto se llama recapitulación. Es una técnica recapitulación. Saquen re, que es caput, cabeza, comienzo. Entonces, recapitulación es volver al comienzo. O sea, el autor me está contando dos escenas simultáneamente. Hoy nos están dando una paliza, pero simultáneamente la fe me dice que en el cielo vamos ganando. ¿Sí? Entonces, diría Tertuliano que la sangre de los mártires es abono de santos en el cielo. O sea, la iglesia interpretó siempre que la desgracia de ser perseguido y martirizado, en clave religiosa, esos mártires daban la esperanza de la vida, ¿no? Eran los resucitados. Entonces ahora lo que vamos a leer es lo que está pasando simultáneamente, no después de esto, no es temporal. Simultáneamente está que yo vi una muchedumbre que se salva y estaban de pie. La expresión de pie en Apocalipsis siempre es resucitado. Estar acostado es la característica de un cadáver, de un muerto, ¿sí? ¿Cómo se dice en griego? En griego no existía la palabra resucitar. Entonces se dice egeire, levantar, poner de pie. Entonces, estaban de pie, o sea, los resucitados, en el trono, delante del Cordero, o sea que estamos en el cielo. Sus vestiduras eran túnicas blancas, el color de resucitado. Llevan las palmas de las manos, que es el símbolo de los mártires, y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos, ¿se acuerdan los dos ancianos? Los 24 ancianos, ¿sí? Que eran los que dirigían la alabanza en el templo de Salomón, ¿no? Acá estamos en el cielo. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Es una liturgia celestial. Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Ven que los carismáticos están en el cielo, ¿no? Vieron que suelen hablar así, ¿no? Bueno, ven que es una celebración, una liturgia celestial. Continúa. Y uno de los ancianos, ven que es como un drama esto, ¿no? Y uno de los ancianos me preguntó, o como un tango, ¿vieron esta parte como un tango, ¿vieron? Y uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Miren qué expresión, ¿no? Porque ahí pudo haber puesto purificado, pero en vez de poner purificado dice, han blanqueado en la sangre del Cordero. Usted lo blanquea, no se va a blanquear nada con la sangre, pero está buena la expresión. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. Cuidado ahora. El que está sentado en el trono habitará con ellos. Estamos hablando del futuro. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol y el calor. Está anticipando el capítulo allá 21 del Apocalipsis. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Miren, acá hay una sutileza que a mí me gustó siempre. En realidad siempre me la descubrí leyendo el comentario de Picasa. Miren la imagen del Cordero. El Cordero será el pastor. Ven que es una fórmula incoherente. El Cordero no puede ser un pastor. ¿Sí? Entonces el pastor es el que tiene cierto poder para guiar a una oveja.
Miren cómo invertido la idea de poder y la idea de conducción, ¿no? Que es que el cordero, el frágil, el débil, va a ser el pastor, ¿no? Bueno, hay inversión impresionante. Bueno, entonces vamos a hablar de diapositiva 34. Perdón, padre, siempre me intriga un poquito, por cierto, estamos en un apocalipsis. Dios está y el Cordero está en el trono también. Sí. Usted hace un rato dijo, cuando decían que no los exterminaran hasta que los marcaran, y qué sé yo, sí. Y también habló de que del trono y del Cordero, porque viene la ira, dice, o algo así. Entonces, el tema de que en el trono está Dios y el Cordero en sus brazos, en su seno. Porque acá ese pedacito dice así, el Cordero que está en medio del trono, y antes dice, Dios está en el trono. Es un poco, es la manera de hablar del apocalipsis, pero siempre me deja medio pensando. La verdad es que ahora no me doy cuenta en qué versículo está, no me doy cuenta lo que me está diciendo. Diapositiva 33, Juan Manuel. Diapositiva 33. En el futuro, dice el Cordero está en el medio del trono. 33 yo leo, estaban de pie ante el trono y delante del Cordero vestidos salvación. No. ¿La otra? Versículo 17, padre. Diapositiva 33. ¿17? Porque el Cordero... Versículo 17. Sí, por eso. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua. No, pero acá no está diciendo que estén uno sentado a la falda del otro. El trono sí. No son lugares específicos. Claro, pero claro, el trono a veces, a ver, en primer lugar, en el capítulo 4 apareció el trono, era Dios. Bueno, ahora está el Cordero, pero ciertamente que es el lugar de Dios en el cielo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, nunca vi que estuviera vinculado, que están sentados juntos, ¿no? Bueno, pero vamos a la diapositiva 34. Fíjense ahí, uno puede hacer un paralelismo. La primera parte está en la tierra, en la segunda en el cielo, en la primera parte es claro, 144, en la otra son innumerables. Acá es Israel, allá todas las etnias, un grupo selecto, los leales. En la primera parte es un estereotipado, ¿no? 12.000. En el otro, yo decía que era como un tango, ¿vieron? Es algo dramático, es acción, ¿no? Miren la diapositiva 35. ¿Cuál sería el mensaje? Tomando esta idea, en el capítulo 7 hay una doble imagen de una sola y única realidad. ¿Qué es lo que en realidad le está sucediendo al autor del Apocalipsis? Le están dando una paliza. Los están persiguiendo, ¿sí? Ahora, esto es lo que se ve empíricamente. Si yo leo los diarios y prendo la radio, esto me informa. Nos están dando una paliza. Ahora, el autor hace una mirada de fe. No está ni por encima, ni por arriba, ni por el costado. La misma realidad, él hace una mirada de fe. Y la mirada de fe le ayuda a decir, sí, es cierto que nos están dando una paliza, pero usted se está olvidando que en realidad estamos triunfando en el cielo, ¿sí? Entonces, a un mensaje de desesperanza y de crisis, que es la primera parte, él impone una nueva lectura, una nueva interpretación, una interpretación de esperanza, ¿sí? Entonces, por eso el tema de los dos televisores. Y esto, que se llama recapitulación, el mismo esquema se va a repetir en el 12 y en el 20. A ver si tenemos tiempo para arrancar con un nuevo tema. Bueno, no vamos a poder arrancar con un nuevo tema, queda un minuto, entonces no vamos a avanzar con un nuevo tema, lo dejamos aquí, pero entonces aprovechemos y
alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, algo, y algo que sea bueno repetir o aclarar mejor. Perdón, Juan Manuel. Vamos. Ahí dice que todas las etnias. Todas las etnias me hace acordar a ese autor que la verdad que no me acuerdo cómo se llama. Está bien. Escribió un libro que todo el mundo, todas las razas, así lo dice, todos somos de origen judío. Y eso es para justificar el Estado de Israel, la existencia del Estado de Israel. Es una barbaridad, es un genealógo. ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, es un estudioso de genealogía. Bueno, eso se llama fundamentalismo. Es una barbaridad, una tremenda barbaridad. Pero eso es por no. A ver, lo que pasa es que la Biblia, volvemos al mismo tema. A ver, abrí Génesis capítulo 10. Lo vamos a ver. El problema es que la Biblia se ha leído siempre de un modo literalista, lo que hoy llamamos fundamentalismo. Entonces, fíjense, en el capítulo 6, 7, 8 y 9 se cuenta el diluvio. Murió todo el mundo. Sí. Capítulo 10, Dios tiene que fundar de nuevo las naciones. Entonces, el capítulo 10 es el capítulo más aburrido de la Biblia, porque es una guía telefónica. Si vos mirás rápido, ahí tenés 70 nombres. Sí. Vuelve a fundar todas las naciones, porque con el diluvio murieron todos. Sí, sí. Entonces, ahora Dios está obligado a fundar de nuevo todas las naciones. Y ahí te cuenta los pueblos que va a fundar de nuevo, y son 70 naciones, ¿sí? Y entonces, pero yo voy a abrir la Biblia para hacerte observar un detalle. Yo lo tengo acá al capítulo 10. No, ya sé, pero yo quiero hacerles observar algo. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, mira, cuando España vino a estas tierras, sí, se encontró que acá había tipos que no estaban en el Génesis. Sí. Entonces se preguntaron si eran gente o no. Y entonces una de las grandes discusiones es si estos tipos tenían alma. Si eran gente. Ustedes, bueno, ahí está Bartolomé de las Casas, la famosa discusión, sí, con Sepúlveda, bla, 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 bla. Entonces, acá fue una discusión muy fuerte. Y un papa tuvo que sacar una bula papal, valga la redundancia, sí, para decir claramente que son gente. Bueno, pero ¿por qué los teólogos de la Santa Madre Iglesia decían que no eran gente? Porque leían Génesis 10. Y en Génesis 10 están todos los pueblos de la tierra y no estábamos nosotros. Luego, nosotros no éramos gente. ¿Ven? Es un ejemplo de lectura fundamentalista o literalista. Los que hablan así es gente que, claro, yo no digo, hoy en día nadie sostiene esas barbaridades, pero eso es estudiar o no estudiar la Biblia. Pero ahora quiero hacerte observar un detalle, carísimo Edgardo. Miren, leamos, estamos en el 10:5, lo leo yo. A partir de esto se poblaron las islas de la gente. Estos fueron los hijos de Jafet, por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. ¿Ven que son familias, linajes, etnias? sí. El 70, 7 y 70 es el símbolo de la totalidad por excelencia. Entonces son totalidad, pero de toda raza, etnia, pueblo y nación. Ese estribillo que estaba en el Apocalipsis sale acá como estribillo si uno lee pacientemente, cosa que, miren, el 20, miren cómo es el estribillo. Estos fueron los hijos de Cam, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Y seguramente y acá está, en el 31, estos fueron los hijos de Sem, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Ven que está
la totalidad y la diversidad. Digamos así, no es solo universalidad, es unidiversidad. Por eso hay de toda raza, pueblo y nación. Entonces, Génesis 10 nos informa el origen de la humanidad. Lamentablemente, así lo hemos leído, así lo hemos enseñado nosotros, ¿no? Sí. Entonces, cuando la Biblia cae en manos de gente que no estudia, puede ser de terror las conclusiones, ¿no? Entonces, acá hay una cosa interesantísima. La Biblia menciona 70 naciones, pero no puso a los hebreos, porque no quiso caer en el racismo. Es un pueblo abierto, el pueblo hebreo es el pueblo más abierto. Por eso no se puso. Si nosotros hubiéramos escrito este texto, en algún lugar hubiéramos puesto Argentina, ¿no? Modesto, no digo que lo hubiéramos puesto primero, pero en algún lugarcito nos hubiéramos metido, ¿no? Por eso este texto es el texto de la ONU. Para mí el texto de la ONU es porque este es el texto más universalista, y no solo universalista, de la unidiversidad. Este es un evangelio extraordinario, el capítulo 10. Literalmente el estereotipo parece la guía telefónica, pero el mensaje Perdón, es extraordinario. Juan Manuel, vos decís que el pueblo hebreo es abierto. La vez pasada, perdón por lo que voy a decir, la vez pasada dijiste que el pueblo hebreo era el cerrado. Me parece que el pueblo hebreo es cerrado por todos lados. Pero este texto lo escribieron los hebreos. ¿Qué impresión te da? ¿Es un pueblo cerrado? Ese texto es simbólico. Pero lo escribieron los hebreos, creen en eso. ¿Vos qué pensás? ¿Es un pueblo cerrado? No, es el pueblo más abierto que hay en la tierra. Es un engaño. No, entonces ahí tenés otro problema en el cual no nos vamos a meter. Ahora estamos hablando en serio de estudios, no cuestiones psicológicas, si yo creo que no. El texto sagrado que te mostré. Disculpe, ¿no? Pregunto, y si es abierto, ¿por qué no se pusieron ellos? ¿Cómo? Bien, por eso. Si dice que es abierto, ¿por qué no se pusieron ellos? Porque no querían brillar, no querían distinguirse. Ah, claro. Eran modestos. Pues claro, por eso, en la Biblia usted va a encontrar textos cerrados, pero también va a encontrar estos textos. Miren qué lástima, el texto más hermoso de toda la Biblia se ha hecho interpretaciones, ¿cómo se llama? Terribles, ¿sí? ¿La tienen? Ven que este texto es brillante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no se estudia y caemos en los fundamentalismos que son terribles. Cierro con una cosa. Busquen el Salmo 87. Le vamos a pedir que lo lea Edgardo, que parece que tiene algún problema con él. Da la impresión, ¿no? Ay, espera que lo encuentre. Ay. Espera que lo encuentre, ¿sabes? ¿Cuál de los 287, padre? No sé cuánto dice. Leo el principio de los dos. Por él está fundada entre las santas montañas, oh Señor Dios Salvador mío. No, acá tengo marcado porque vos lo has dado, padre, universalista. Perfecto. Es 85 y entre paréntesis 86. El título 87. es, en esta Biblia dice Sion, hogar de todos los pueblos. Jerusalén, patria espiritual de todos los pueblos. 87, 86, ¿sí? Bueno, pongo el contexto. En los salmos hay 5 salmos que sirven para celebrar el Día de la Patria. Qué sé yo, el 9 de julio, el 25 de mayo. Vieron que hay himnos, ¿no? Vieron que hay un himno argentino que dijimos nos da pena, pero hay himnos. Israel tenía 5 himnos.
entonces que se cantaban el Día de la Patria, ¿no? Uno de ellos es este. Vieron que los himnos suelen ser nacionalistas, ¿no? No hay nadie mejor que nosotros. Generalmente los himnos suelen ser nacionalistas y uno se lo perdona porque... Ahora vamos a ver este himno, que todos ellos, que este himno lo cantaban el 9 de julio, el 25 de mayo, esos días, ¿no? Está enclavada entre santos montes, está hablando de Sión, de Israel, ¿no? Está enclavada entre santos montes. Prefiere Yahvé las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Sión está arriba de una montaña, ahí va a estar el templo. Entonces, de todo Israel prefiere a Sión, ¿no? Sigo. Maravillas de ti. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. O sea, de Dios se dicen maravillas, cuentan maravillas. Y ahora atente con lo que vamos a leer. Yo cuento a Rahab y Babel entre los que me conocen. O sea, dentro de Sión, ¿quiénes están? Rahab y Babel. ¿Quién era Rahab? ¿Refiere, padre, a Egipto y a Babilonia ahí? Bien, Babilonia, Egipto, muy bien. Fíjense que los egipcios nos tuvieron a nosotros esclavos un montón de años. Babilonia nos hizo desaparecer del mapa, dejamos de ser nación independiente hasta 1948. O sea, miren, si usted siendo judío va a decir, los egipcios y Babilonia están en nuestra ciudad, siguen. Entre los que me conocen, filisteos, ¿se acuerdan los filisteos? Enemigos. Todos los días estuvimos peleando contra los filisteos, ¿se acuerdan? David y Goliat. Tirios y etíopes, allá bueno, también en Egipto. Entonces, fíjense, han nacido allí. Ustedes tienen que pensar esto, ¿no? Uno tiene razón, pero no siempre la usa. Entonces, hay que, cuando lee el texto sagrado, tiene que pensar, ¿qué está diciendo? ¿Qué está celebrando acá Israel? Que dentro suyo están los peores enemigos. Egipto, Babel. Acá está dicho poéticamente, ¿cuál es la enseñanza más importante de Jesús? A ver, ipsísima ver el Jesús. Casi todas las frases que dijo Jesús las ha dicho algún sabio. Casi todas. Meyer, apunte para Santiago. Hay una que no se encontró en ningún lugar del mundo. Y según Meyer, que es un gran estudioso, sería la única frase original de Jesús. Todas las demás se sabe que la dijo Platón o alguien. Todas las frases. Jesús no tuvo ninguna originalidad en lo que dijo. Hay una sola frase que se puede demostrar científicamente que habría dicho Jesús. La frase más importante de Jesús, ¿cuál fue? Amarás a tu enemigo. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Eso es ipsísima ver el Jesús. Eso no se encontró en ningún lugar. Bueno, la mejor enseñanza de Jesús, ya la habían dicho 400 años los salmos, está acá, es lo que estamos leyendo. Yo cuento a Rahab y a Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios, etíopes han nacido allí. ¿Ven? Acá, 400 años anticipo los salmos, la enseñanza más brillante de Jesús. Esto es muy interesante. Bueno, Jesús se ha formado con esto, que son judíos, fue formado. Ustedes saben que los judíos saben de memoria los salmos. Entonces no es raro que si Jesús leyó este salmo, se le pudo haber ocurrido. Pero continúa el salmo. Tienen que calibrar lo importante de este salmo, ¿no? Pero de Sión se ha de decir, todos han nacido en ella, ¿ven? Toda raza, pueblo, etnia, tienen Génesis Dios. 10. La ha fundado el propio Altísimo. Yahvé escribirá en el registro los pueblos. ¿Vieron cuando un padre va a anotar sí, en el registro? Entonces Yahvé va a registrarlos, ¿no? Entonces dice, Yahvé escribirá en el registro de los pueblos. Fulano nació ahí. ¿Quién es fulano? Córdoba también, está diciendo, ¿eh? Córdoba, que no existía, también ha nacido ahí.
fulano y mengano, ¿no? Entonces, Israel es la patria de las patrias, donde es capaz de amar a los enemigos. Y los príncipes, los mismos que los hijos, todos ponen su morada en ti. Entonces, si la carta magna de la ONU debiera ser Génesis 10, el himno de la ONU debería ser el Salmo 87. Bueno, ahí usted no ve cabeza más abierta. Eso es el judaísmo. Que también el judaísmo, como el catolicismo, el protestantismo, los musulmanes, etcétera, tengan algunos textos complicados y que a veces pueden confundir, pero esto es. Juan Manuel, se me ocurre que como texto complicado y que puede confundir, básicamente tenemos la reforma de Nehemías y Esdras cuando vuelven del destierro, ¿no? Exactamente. Los matrimonios mixtos, yo creo que ahí se puso muy en jaque el tema de un pueblo abierto, ¿no? Bien, ahí, claro, con los que estuvimos estudiando el Nuevo Testamento dijimos que ahí nace un judaísmo del templo de la ley de la raza. Y ahí está Esdras y Nehemías, ¿no? Pero fíjate que contra Esdras y Nehemías está Ruth y Jonás. Ruth y Jonás se escriben, o sea que la Biblia no perdió la lucidez de la perspectiva. Pero ciertamente que hay textos contradictorios, así como celebramos que en la Biblia hay textos feministas, también hay textos machistas para tirar para arriba. En este sentido, vamos a encontrar en la Biblia muchos textos etnocéntricos, se dice, ¿no? Etnocéntricos. Y era una coyuntura histórica muy embromada, o sea, ellos, digamos, tomaban esas medidas tan contrarias, digamos, al espíritu de toda la Biblia por la coyuntura histórica en ese momento, ¿no? Correcto, pues muy bien. La coyuntura histórica es la de la supervivencia, entonces ellos buscaron sus estrategias de supervivencia y después serán discutibles o no. Perfecto, bien. Pero ahora, lo que veas es esto, hay un hilo conductor, ahí hemos arrancado con Génesis 2:3, a Abraham se le dice: en ti serán bendecidas todas las etnias. Nos paseamos por el Apocalipsis capítulo 7, vamos al Génesis 10, vamos al Salmo 85, etc. Hay una línea evidentemente central en la Biblia en donde muestra la grandeza de este pueblo, ¿no? Que de última fue la patria de Jesús. Y Jesús fue parido en estos salmos y fue parido en estos textos, ¿sí? Así que no dice, bueno, pero ¿nos entendimos? Sí. Bueno, Santiago, recordar la ipsísima verbo Jesús, lo de Meyer, eso está ¿saben qué está en el tomo 4? Cuando habla de la ética. Allí, cuando habla de las enseñanzas de Jesús, no sé si lo tenés presente, Santiago, allí analiza cuáles serían las enseñanzas originales de Jesús. ¿Lo tenés en cuenta al tomo 4? Sí, no ahora presento Z, pero sí, más o menos lo... Sí. El tomo 4 habla de la ley y el amor. Entonces, ¿cómo Jesús, cuáles fueron las enseñanzas sobre la ley y sobre el amor? Y acá le dedico un apartado muy largo, yo resumí en 2 palabras. La única expresión que no se ha encontrado en otros, Platón, etcétera, pues todos ya lo dijeron todos, ¿sí? La única expresión que por ahora no se ha demostrado que la haya dicho un gran pensador del mundo antiguo es esta: amen al enemigo. Por eso, vale la pena tenerla en cuenta. Está bien, el tema, bueno, no te quiero confundir, pero bueno, estamos más o menos, nos entendimos. Entonces, a ver, recuerden que mañana no tenemos clase de San Pablo, mañana me tengo que dedicar a estudiar. Yo les propuse que ustedes lean la carta a los romanos y yo después les arrimaría a los que quieran leer la carta a los romanos de un tirón, ¿es así? Los que quieran leerla,
Yo después les arrimaría, ustedes mandan un mail y me dicen, padre, yo leí la carta a los romanos, le voy a mandar algo muy sencillo, una ¿cómo que se llama? Una ficha de autoevaluación muy sencillita, no hace ninguna pregunta profunda, importante, sirve solamente para chequear si uno leyó la carta a los romanos, nada más que para eso. Es muy modesto, muy humilde el objetivo del cuestionario, o sea que no, nadie le ponga pilas al cuestionario. Lo único es un test de verificación, a ver si leí o no romano. Juan Manuel, perdóname, una anécdota mía. Cuando yo recién, el primer día que entré a Parresía, imagínate vos, los años, yo le preguntaba, y vos ibas yo le preguntaba, ¿cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? Y me decía, ya te van a tomar el examen, y nunca tomaste examen. No, no era ese. Bien. Entonces, sí tomó examen. Sí, al comienzo tomábamos examen. Sí. Acá vemos varias que hemos hecho examen. Al principio sí, pero ya después abandonó. Bueno, Juventud, dice, mañana no tenemos reunión de Biblia, con algunos nos reencontramos el viernes a las 20:30, ¿sí? Y bueno, con Apocalipsis la semana que viene. Bueno, che, que tengan una linda semana todos. Gracias. 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 Gracias, Padre. Adiós a todos.